bíblica ante el sermón esta mañana por nuestros hermanos. Now we have a Bible lecture before this morning sermon by our brothers. Que el Señor los bendiga. God bless you. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura bíblica de esta mañana será Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. This morning's scripture will be in Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Matthew chapter 7, verses 13 to 14. And it reads, Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Amen. Now will be the time and attention for our brother to preach. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Primeramente me quiero dirigir a todos ustedes quienes están visitándonos por medio de Facebook Live. Gracias por continuar con nosotros durante nuestra segunda hora de culto de adoración. Y nuevamente le queremos recalcarle lo que hemos dicho previamente, de que toda la información que usted necesita ahí se encuentra en la pantalla de su televisor. Para todos ustedes que después habrán de ver este programa por medio de YouTube, estamos contentos que nos están siguiendo, que ha prensado el botón de subscription para que así no se pierda ninguna notificación concerniente a las lecciones que se enseñan de este púlpito. Nuevamente gracias por estar con nosotros, y ahí tiene toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Para los que están presentes, los que nos están visitando, estamos contentos con su presencia. Sabemos bien que ustedes tienen opciones, y especialmente durante este fin de semana que es el Memorial Day Weekend, ¿verdad? A muchos les gusta andar allá en la playa, allá en Padre Island. Pero gracias porque han escogido la oportunidad de estar aquí con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Queremos decirles que si acaso le podemos servir y ayudar en ninguna manera, concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener, nosotros tenemos nuestros ancianos que están capacitados y listos y preparados para ayudarle a escucharle, y para que así ellos le puedan dar una dirección más apropiada concerniente a la Biblia, a su necesidad espiritual. Para el resto de nosotros, quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, pues todos conocemos bien que la palabra del Señor nos enseña que debemos de congregarnos para que así podamos rendir culto a Dios cada primer día de la semana. Once again, we would like to give a welcome to all of you that are viewing us through means of Facebook. We are happy that you continue to be with us. And once again, let me just reiterate that the information you need to get in contact with us, everything appears in the screen of your television set. For those of you that will be viewing to us by means of YouTube later on, we are so happy that you follow us, and we ask that you continue to do so. Make sure that you press the like button and the subscription notification. That way you will not miss a lesson that will be presented from this pulpit. For those of you that are visiting with us this morning,
We're thankful that you have chosen to be with us. We know that your time is precious. We know that you have different options before you. We know that being the Memorial Weekend, that you'll rather be somewhere else, enjoying your time. But we are thankful that you have chosen to be with us this morning. We would like to extend an invitation to you that if there's any spiritual need within your life, that we have elders that you can talk to. They're prepared to listen to you. They're prepared to give you spiritual advice. And if you feel that you need to talk to them, be sure and do so. But thanks for being here with us this morning. For the rest of us, we that are members of the body of Christ, remember that we have an obligation. It is not an option. We have an obligation as we became members of the body of Christ to meet every first day of the week in order to partake of those elements that we have to do so during the first day of the week. So thank you for being here with us. Vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana, y si me veo un poquito ronco, es que estoy ronco, hermanos. Ya dije a los ancianos que si me da la voz, me voy a bajar, voy a agarrar mi botito de agua, me voy a bajar, y ustedes tienen que acabar. Pero si me da la voz. Estamos estudiando las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan es un libro que pues tiene mucha información. Lo estamos estudiando como clase los domingos por la mañana, pero los domingos por la mañana también durante este tiempo estamos considerando las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo me estoy refiriendo a los yo sois del Evangelio según Juan. Y hemos estudiado varios yo sois que nuestro Señor Jesucristo ha afirmado a través de su ministerio. Cuando Jesucristo anduvo aquí en tierra, Él afirmó que Él era el pan de la vida. Juan capítulo 6 y versículo 35. Pero también afirmó de que Él es la luz de este mundo. Juan capítulo 8 y versículo 12. Él aún también afirmó que Él es la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10 y versículo 7. Y también ha afirmado que Él es el buen pastor. Juan capítulo 10 y versículo 11. Y la semana pasada estuvimos viendo Juan capítulo 11 y versículo 25, en donde nuestro Señor Jesucristo vino a afirmar que es la resurrección y la vida. Sunday mornings we have been studying the I ams of the book of John. The book of John has a lot of valuable information for you and I as a Christian that you and I need to understand. We're teaching this book in a form of a class setting Sunday mornings, but also we were taking time during this hour to be able to look at the affirmations of our Lord Jesus Christ. And thus far we have been able to see several affirmations that Jesus Christ has presented to us. For example, we have seen that Jesus Christ said, I am the bread of life, John chapter 6 and verse 35. He also mentioned to us that He is the light of this world, John chapter 8 and verse 12. And He goes on to say that He is the door to the sheep, John chapter 10 and verse 7. That He is the good shepherd, John chapter 10 and verse 11. And we saw last Sunday that He is the resurrection and the life, John chapter 11 and verse 25. This morning, I would like for you to join me in the studying of the next I am that Jesus Christ has pronounced. And it is found in the book of John chapter 14 and verse 6, and I want you to consider what He said at that particular time. John chapter 14 and verse 6, notice what He says. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to me, or no one comes to the Father except through me. Since this verse is made up of three different things, actually there's a lot of information that we can preach on this verse. We can continue for a whole month preaching on different topics. But I would like to divide this verse into different sermons because it is important that you and I understand these sayings that Jesus Christ said in this particular verse. First of all, He says, I am the way.
And this is what we're going to study at this particular time. The following Sunday we will study the truth, and then the following Sunday after that, the life. This way we can get a complete understanding of this verse. But for now, Jesus Christ says, I am the way. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 14, versículo 6, porque ahí miramos nosotros que es en donde se encuentra la siguiente afirmación que yo quiero estudiar con ustedes en esta mañana. Y Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es un pasaje rico en enseñanza que pudiéramos gastar bastante tiempo estudiando lo que este versículo nos da para entender. Pero yo quiero solamente dedicarme, ¿verdad?, en las frases que Jesucristo dice que Él es el yo soy, el mi ego. Y Él dice primeramente que es el camino. Y en esta mañana quisiera estudiar con ustedes esta porción únicamente. El próximo domingo vamos a estudiar la verdad y luego seguida la vida. Pero acompáñenme en esta mañana en el estudio, el yo soy el camino. Y para poder entrar en nuestro estudio, primeramente tenemos nosotros que entender la definición que los lexicógrafos nos dan concerniente a la palabra camino. La palabra camino, la palabra griega es odo, H-O-D-O. Y según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra significa lo siguiente. Primeramente se puede significar a una carretera, a un camino, como tal el camino de Richardson Road, una carretera. Pero segundo, dicen los lexicógrafos que según la Biblia también se usa para describir el medio, es decir, algo que nos lleva a un fin, es el medio. Y tercero, dicen los lexicógrafos que también se puede referir a un progreso, es decir, una entrada en algo para que nos lleve a un mejoramiento. Y de esta manera es como quiero estudiar yo esta parte con ustedes. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, nos está dando a entender primeramente que Él es el medio. ¿Pero el medio a qué? El medio a lo que el hombre tiene que alcanzar en su propia vida. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. This morning, when we look at John chapter 14 and verse 6, we notice first of all that we're going to study the I am of Jesus Christ, where it says, I am the way. So in order to do that, we need to find the definition for the word way. It is a Greek word that, according to the lexicographers, they define this word in three different ways. Number one, they say that this word can be used as a road, like it's Richardson Road. Second, the lexicographers define this as a means to an ending. There is a beginning and the means to the ending. And third, the lexicographers define this as a progress. Something where you and I can be involved in, and we are progressing towards a final situation in our life. And this is the way that I would like to study with you this verse, or this part of the verse this morning. And first of all, I would like to start by using the means. That is, the lexicographer defined this as a means. Something that is necessary in order to obtain a final situation within our life. Y cuando hablamos de esto, hermanos, entonces miramos nosotros que en esta mañana quiero empezar primeramente con el medio. Porque es importante que usted y yo vengamos a conocer de que nosotros como seres humanos, y ya lo he mencionado varias veces, y como son sermones evangelísticos, los vamos a oír continuamente, porque este es el propósito de los evangelios, este es el propósito de nuestro Señor Jesucristo.
de reforzar nuestros pensamientos para que lleguemos a entender de que usted y yo somos personas que no tenemos la capacidad para poder salvarnos a sí mismos. Ya hemos mencionado versos como Jeremías capítulo 10 y versículo 25, en donde se nos enseña que nosotros no tenemos la capacidad para poder ordenar nuestros propios pasos. Nosotros no podemos ordenar nuestros propios pasos para encontrar la salvación misma de nosotros mismos. No podemos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que cuando nosotros llegamos a este punto en nuestra vida, la finalidad de este camino en el cual vamos a caminar va a ser muerte, porque no tenemos la capacidad para poder encontrar la salvación. Necesitamos a un medio. Cuando leímos la historia del Antiguo Testamento nos damos cuenta que la gente del Antiguo Testamento nunca fue perdonado de sus pecados. Si me escuchó bien, la gente del Antiguo Testamento nunca fue perdonado de sus propios pecados. Sí, existían sacerdotes, y ellos cada día de expiación, como dice Levítico capítulo 16, tenían que pasar por un rito, y en este rito ellos tenían que purificar primeramente el tabernáculo, segundo se tenían que purificar a sí mismos, y tercero tenían que ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Pero ese rito, esa ceremonia nunca quitaba los pecados del ser humano. Y la razón en por qué entendemos esto, por lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4 dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otras maneras cesaría de ofrecerse, pues los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. ¿Entendemos eso? Nunca se quitó los pecados de las personas del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta obvia tenía que ser, bueno, entonces, ¿qué hizo Dios con esta gente? Qué bueno que hizo la pregunta. Romanos capítulo 3 y versículo 24 y 25 dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos capítulo 3 versículo 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio, eso es lo que estamos viendo, el medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado, esta es la contestación a nuestra pregunta, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto los pecados pasados, pero tenía un medio que había de presentarse y llegar a su tiempo apropiado para que así pudiese perdonar el pecado. Y por lo tanto miramos nosotros que este es Jesucristo. Jesucristo fue anunciado en la eternidad, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Jesucristo fue profetizado a través del Antiguo Testamento. Hay varios versículos, pero el más sobresaliente es Zacarías capítulo 13 versículo 1, en donde la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo iba a ser la fuente en donde el ser humano iba a encontrar el perdón de pecados. Y si acaso queremos más versículos, en Mateo capítulo 1, ahí el ángel le dice a María que Jesucristo iba a quitar el pecado del mundo. El medio. Entonces miramos nosotros que la palabra del Señor nos da a entender que Jesucristo, cuando dice yo soy el camino, Jesucristo está declarando yo soy el medio por el cual recibes perdón de pecados. No es por medio de los sacerdotes hoy en día, no es por medio de la imposición de las manos, no es por medio de una oración, sino que es por medio de Jesucristo. La persona tiene que recibir el perdón de pecados por medio de Jesucristo.
Whenever we look at John chapter 14 and verse 6, we notice that it is making reference that Jesus Christ is the means. But means to what? What is the necessity of every human being nowadays? According to Romans chapter 3 and verse 23, we are sinful people. Our lives is full of sin. And if you say you're not a sinner, you're a liar. Because the Bible says that there is no just in this world. Read Romans chapter 3 and verse 9 and 10. Everybody has sinned and fallen short of the grace of God. And therefore, because we find ourselves in sin, therefore we need a means to an ending. And the ending is salvation. And this is what Jesus Christ is saying when he says, I am the way. He is the only one that can take sins away from our life. Have you considered the Old Testament teaching? In the Old Testament teaching, sins were not forgiven. They were not taken out from people. And we have verses to allude to that fact. For example, when you go to Hebrews chapter 10, in Hebrews chapter 10, in verse 1 and following, notice what the Word of God says. Hebrews chapter 10, in verses 1 and following. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Understand that? For then would they have not ceased to be offered? That's a question. The worshippers, once purified, would have had no consciousness of sin. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the bloods of bulls and goats could take away the sins. Did you understand that? People from the Old Testament, even though they sacrificed bulls and goats, their blood could not take away their sins. And how do we know that? Because the Bible clearly says so. So the following question is, well, if their sins were not taken away, what happened to people that believe in God? Well, I'm glad you asked that question. Because in Romans chapter 3 and verse 24, notice what the Word of God says. In Romans chapter 3 and verse 24 says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through the faith to demonstrate his righteousness. Pay attention to this. Because in his forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. So people from the Old Testament did not receive the forgiveness of their sins. They believed in the promise of a means that was going to be established to where their sins would be taken away. And because it was a promise from God, they believed that even if they died in that situation, but believing in the promise, that they one day would be justified by the blood of the means, which is Jesus Christ. And this is what Hebrews chapter 11 and verse 39 says. In Hebrews chapter 11, where am I at? Hebrews chapter 11 and verse 39 and 40, notice what it says. And all these, it's talking about the people of the Old Testament, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. God, having provided something better for us, notice this, that they, who, the people of the Old Testament, should not be perfect. That is, their sins could not be forgiven apart from us. That is, the only means that can provide salvation for us is Jesus Christ. And the only means that could provide salvation for the people from the Old Testament was Christ. And it could not have done separately. It had to be done one at a time, or one in a time. And that is Jesus Christ, whenever he came to this earth. So there you have it. When Jesus Christ says, I am the way, he's saying, I am the means to salvation. But my question to you this morning, are you in Jesus? Have you believed in Jesus? Is Jesus living in your life? Do you live for the cause of Jesus? If you
none of the above, then you are not forgiven of your sins. But Jesus is the means that your sins can be forgiven this morning. Pero en segundo lugar, hermano, miramos nosotros que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, lo siguiente. Juan capítulo 14 y versículo 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, que Él es el camino. Y el camino ahora también indica un proceso. Y la pregunta lógica es, ¿cuál es el proceso? ¿Sabían ustedes que Jesucristo vino a este mundo para demostrarnos el proceso? Para poder llegar a la salvación. Hay un proceso. El proceso no es la oración del pecador, como muchos pretenden enseñar. Arrímate y haz la oración del pecador y tus pecados serán perdonados. Ese no es el proceso. A lo menos yo no lo miro en la palabra del Señor. Eso no fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo le hizo la pregunta a Jesucristo concerniente a qué era importante, Jesucristo le contesta en el versículo 5, de cierto te digo. De cierto te digo. Si no eres lavado con agua, es decir, si no eres bautizado, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces miramos nosotros que hay un proceso. Y este proceso que miramos nosotros en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo viene a establecer claramente. Por ejemplo, Jesucristo nos dijo que tenemos que escuchar su palabra. Porque estas palabras que están escritas en el Nuevo Testamento son las que nos van a juzgar en el día postrero. Esto lo dice en Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante. Dice la palabra del Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras de Jesucristo nos van a juzgar. Si usted quiere saber cómo va a ser su juicio, si yo quiero saber cómo va a ser mi juicio, aquí están escritas en este libro, en la Biblia. Y si acaso yo no obro conforme a las palabras de Jesucristo, entonces yo voy a ser juzgado de la manera en que no obedecí la obediencia o lo que Jesucristo nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos ha dicho concerniente al progreso? Primeramente, leímos nosotros en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor lo siguiente, en Él también vosotros, este es el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está primeramente el proceso, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué es importante de oír la palabra de verdad? Porque por medio de la palabra es como viene nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando ya entonces viene la fe en mi vida, eso quiere decir el siguiente cosa que dice este versículo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ya entonces llegamos a un punto de ser persuadidos y convencidos. ¿Pero de qué? Persuadidos de que yo soy un pecador y que estoy destituido de la gloria de Dios. Convencidos de que yo estoy perdido en mis pecados y si no me arrepiento, si no hago algo para cambiar mi vida, yo voy a perecer igual que todos los demás. Esto lo dice Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Solo que tiene el proceso, tiene que oír la palabra de verdad, el evangelio. Tiene que tener fe, tiene que ser persuadido, convencido. Hay algunos que leen la palabra de verdad, escuchan, pero no llegan al punto de ser convencidos ni persuadidos. Ahí está el rey Herodes, que le dice el apóstol Pablo, por poco me persuades en ser cristiano. Ese hombre no estaba convencido, no estaba persuadido, escuchó el evangelio, pero no estaba persuadido ni convencido. Por lo tanto, no hubo una reacción en su vida, es decir, positiva, porque reacción negativa sí la hubo, rechazó la palabra de Dios. Pero noten lo que dice aquí concerniente en el versículo 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu. El Espíritu sella a la persona
cuando ya se viene a cumplir el proceso. El proceso es creer, primero, el proceso es oír la palabra de Dios, el creer, arrepentirse y bautizarse, y cuando ya el bautizado, que las personas vienen a levantar de las aguas del bautismo, entonces el Espíritu Santo ya viene a sellarnos. Es un sello del apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, 21 y 22. Un sello de que ya pertenecemos a Dios. Ya somos hijos adoptivos. Ya somos hijos que hemos pasado por el proceso. Y ahora ya hemos sido añadidos al reino de Dios. Es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no solamente está diciendo yo soy el medio, sino que está diciendo yo soy el proceso. Porque en el proceso, noten, se incluye Jesucristo. La buena nueva de quién es, de Jesucristo. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Ahí está Cristo. Y luego cuando ya llega el bautismo, ¿en quién somos bautizados? En Cristo. Romanos capítulo 6 dice que somos bautizados en su muerte. Y somos resucitados a una nueva criatura. ¿Gracias a qué? A la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es la que limpia los pecados. Es la que viene a quitar el pecado del ser humano. Solo que el proceso es Cristo. When you look at John chapter 14 and verse 6, you notice that it is also making reference to the progress. It's something that progresses within our life. And I don't have very much time, so I want to be very brief in English. The thing is that whenever we hear the gospel, you need to go to Ephesians chapter 1 and verse 13. Ephesians chapter 1 and verse 13. This is the verse that we were studying in Spanish. Ephesians chapter 1 and verse 13. It makes reference to the following. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. This is the progress. This is the procedure, the process. And when one comes to know the means and how to obtain salvation, there has to be a process. And here the Apostle Paul is making reference to that process. Number one, you need to hear the good news. The good news is about Jesus Christ. It's about his birth. It's about his life. It's about his ministry. It's about his death. It's about his resurrection. And once you hear that good news, then it produces in us faith. Faith is the conviction, the persuasion of our status before God. We realize that we are sinners and that we are destitute, that we are no longer part of God. It makes us understand that. Now, there are some people that do understand that, but they choose not to go the positive way. And whenever we come to that point in the process, whenever there's conviction and whenever there's persuasion, then there is repentance. I change my ways of life. I try to do that which is correct. And then I enter into baptism. That is the seal of the Holy Spirit. So you see the process. You hear the word of God. You come to have faith. And by having faith, you enter into repentance. And then you're baptized. And once you're baptized, you're risen into a new creature. And notice, in the process, there is Jesus Christ. Who do you hear about? Jesus Christ, the means to your salvation. And during the process, who do you encounter? The blood of Jesus Christ. Because whenever we are buried in water, we come in contact with the blood of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ is what takes away our sins. And we are put down in burial,
and we are risen into a new person in order to become sealed by the Holy Spirit that we are part of God's adopted sons, that we belong to God now, that our sins have been forgiven. That's the process. Now this morning question to you and me is, have you done that process? I'm pretty sure you have listened to the Word of God. But have you gone to the second stage? Has it built faith in you to the point that He has made you understand that you are a sinner and you have no relationship with God because your sins are in the middle, according to Isaiah 59, and that you need to be baptized for the forgiveness of your sins? Have you done that? If you have not done that, then this morning lesson is for you. God is telling you that His Son is the means, that He is the process to be able to get to heaven. Because He is the way. Where is the Father? The Father's in heaven. Do you want to go to heaven? Who doesn't want to go to heaven? If I were to ask you a question here today, who wants to go to heaven? Everybody will raise their hands. I want to go to heaven. And I know you want to go to heaven. But there's only one way. The scripture that was read this morning, Matthew chapter 7, it's only one way, and it's a narrow road. That means it's difficult. That means it's struggles. That means that it's not going to be easy. Being a Christian is not an easy thing. The Bible clearly says so. In John chapter 15, verse 18, Jesus Christ said, if the world persecuted me, what do you expect from the world? What do you expect? You think they're going to treat you like royalty? You're going to think they're going to treat you like you're somebody special? They're going to do all sorts of things to you. And even 2 Timothy chapter 3 and verse 12 says that he that desires to live a pious life will suffer persecution. You see, Jesus is the way. Jesus will never abandon us. Jesus will never turn His back on us. His promise is that He will be with you every step of the way. Amen. The question is, will you be every step of the way with Him? He will take you to turbulent times, difficult times in life, but He will never let go of your hand. You need to have faith in that. And that's what Jesus is saying. I am the way. I am the means. I am the process. And I am the way to heaven. Are you willing to do all of that to go to heaven? Then the invitation is for you this morning. If you're not willing to do that, the invitation is for you. Hermanos, miramos nosotros que Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, también está diciendo que Él es el camino. Y la palabra camino aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a algo que, pues, es el camino hacia el Padre. ¿Y dónde está el Padre? Está en el cielo. ¿Y quién de aquí no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Me extrañaría si acaso yo hiciera la pregunta, ¿quién quiere ir al cielo? Y nadie levantar la mano. Todos queremos ir al cielo. Por eso estamos aquí, porque queremos ir al cielo. Queremos estar con Dios cuando lleguemos de morir y cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Cuando yo esté en la tumba, yo quiero oír su voz que me diga, heme aquí, bendito de mi Padre, ven y hereda el reino preparado ante la fundación del mundo. Yo quiero oír esa voz, yo quiero oír esas palabras. Yo estoy seguro que todos queremos oír esas palabras, pero no todos las vamos a oír. Tristemente digo que no todos las vamos a oír. Pero esto es lo que Jesucristo está diciendo, yo soy el camino. Y el camino de un cristiano no es un camino fácil. Entendamos eso. Vamos a tener persecución, vamos a tener problemas en nuestra vida. En Timoteo capítulo 13, versículo 12 dice que el que desee vivir piadosamente va a sufrir persecución. Jesucristo le dijo a sus discípulos, no esperen nada diferente del mundo. El mundo me odió, el mundo me trató mal. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Pero una cosa
sí entendamos bien que no importa por lo que pasemos en nuestra vida, Jesucristo nunca nos habrá de abandonar. Jesucristo estará con nosotros cada paso de nuestro sufrimiento. Por cada tormenta que usted pase, por cada tormenta que yo pase, Jesucristo estará ahí con nosotros. Nunca nos habrá de dejar ir nuestra mano. Nosotros tenemos que mantenernos fieles hasta la muerte. Y Él nos promete el camino hacia el cielo. ¿Cómo estamos en esta mañana? Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Si necesita que corregir algo en su vida, acepte la invitación de Él para que pueda con firmeza caminar en este mundo en donde está lleno de problemas. Vamos a poner de pie, vamos a un canto de invitación y la invitación está en pie.